Vamos a ver. Mm, ay, Ya, vete, muy bien. vete. Voy a compartir la pantalla para continuar. Entonces, Mm, estábamos comentando que estos grupos de los fariseos eran personas muy religiosas, muy abnegadas, muy celosas de la ley, ¿no? Como dice allí, al mismo tiempo parecían estar muy satisfechos sobre la justicia, ¿no? Lucas 18:9 menciona, o sea, ellos se creían justos delante de Dios y menospreciaban a los hombres, se creían superiores, ¿no? Recordemos esa ocasión en la cual un fariseo llamado también Simón invita a Jesús a su casa, ¿recuerda? Y de pronto entró una mujer y le comenzó a llorar a Jesús y a lavar sus pies con sus cabellos, ¿no? Comenzó a llorar mm, a sus pies. Y recuerdan que este Simón en su mente que dijo, si este hombre fuera un hombre justo, sabría que esta mujer, ¿quién es esta mujer? Una mujer pecadora. No se dejaría tocar por esta mujer. Y mm, Jesús le cuenta sí, una parábola, ¿no? Le, Simón, re- ¿no? le Había, responde. Simón, ¿no? Le cuenta una parábola y le va a decir, ¿no? Simón, había dos hombres que le dan dinero a un rey, ¿no? Uno le debía tanto dinero, otro menos dinero, a los dos le perdona la deuda, ¿quién le amará más? Y Simón le responde, seguramente el que más le perdonó, ¿no? Y ahí Jesús le dice, ¿no? Mira esta mujer, ¿no? Esta mujer realmente está mostrando amor, ¿no? Hacia él, ¿no? amo mucho, hijo. Porque Amado mucho, ¿no? Jesús, ¿qué le Ama estaba mucho. diciendo, no? Amo. Jesús, al que poco perdona, poco ama, ¿no? Así es. Mm, Entonces, ¿qué es lo que Jesús le estaba diciendo? No, esta mujer me ama más porque se le ha perdonado más, pero al que poco perdona, poco ama, ¿no? ¿Por qué? Porque a los ojos de Simón, él no era tan mala persona. No es que mm, Simón era más buena persona que esta mujer, pero a sus propios ojos, él se creía más justo y se creía que Dios le tenía que perdonar menos, ¿no? exacto. Entonces, él Simón era pensaba, fariseo también. él era fariseo, claro, era un fariseo, ¿no? Entonces, él miraba a las otras personas por debajo, ¿no? Y él decía, ¿no? Dios Mm, a mí me tiene que perdonar menos, soy más justo. Y no se daba cuenta que esto le llevaba a mostrar menos amor y compasión. Y aún con el mismo Jesús, que era el Mesías, mostró menos amor, porque el mirarse a sí mismo como más justo mm, provocaba eso, ¿no? O sea, no había gratitud en el corazón. Tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? pues, Porque nosotros también podemos llegar a caer, a caer, a ser como Simón. No estamos ujú. libres, ¿verdad? Que sería una vanidad, ¿no? Podemos, porque Orgullo, ¿no? tenemos la misma capacidad de pecado y podríamos también creernos más justos que las demás personas, ¿no? Los demás, Incluso ahí sí uno. no Ay, decirlo, pero sí, no decirlo, pero a veces lo pensamos. Exactamente, no lo claro, decimos, ahí pero lo empezamos a pensamos. sentirlo y el orgullo, ya, uy, que no, Sí, solito se levantan, el ¿no? orgullo, ¿no? Pero ¿qué También tal mensaje, no? Que se Jesús justo evidencia le con la responde, falta ¿no? de perdón, ¿no? Cuando no queremos perdonar, ¿qué estamos diciendo? No, no, ¿por qué no? Ahí también se evidencia con la falta de perdón, somos muy exigentes con las demás personas, ¿no? Entonces, hay que examinar siempre nuestro corazón, hermanos, ¿no? Porque nosotros obviamente no somos enemigos de Jesús, somos hijos de Dios, ¿no? Pero podemos, aún siendo creyentes, nuestro corazón, si no nos examinamos, podemos pensar que somos mejores que los demás, ¿no? Entonces es importante eh, que eso no es lo que Dios quiere para nosotros, ¿no? Muy bien, entonces, Mm, ¿qué más se menciona, no? Llegaron a ser objeto de las más severas denuncias que Cristo pronunció. Mateo 23, versículo 3 a 36. No vamos a ver ese texto porque es muy largo, pero ahí se menciona lo que les estaba informando, lo que les estaba comentando en antes, ¿no? Acerca de cuando Jesús tiene este encuentro con los fariseos y los acusa, ¿no? Y les va a decir sepulcros blanqueados, ¿no? ujú. ¿No? Insensatos, ciegos. ¿Ah?
Insensatos, ciegos, Tatos, ciegos, ¿no? Eh, Víboras, hipócritas. Generación de víboras, todos esos víboras. objetivos que Jesús tuvo con los fariseos. Ahora, nosotros podemos ponernos a pensar, ¿no? ¿Jesús odiaba a los fariseos para decirles esto? Nada, No, ¿verdad? No no, los Obvio odiaba. no. Él en el versículo 14 y 15, hay de vosotros escribas y fariseos, ¿no? Hipócritas, porque devoráis la casa de las viudas, ¿no? Porque corréis mar y tierra para hacer un prosélito y después lo haces dos veces hijo del infierno, más que vosotros. Son palabras bien fuertes, ¿no? Sí. Son palabras bien fuertes, pero Jesús, primero que era la verdad, ¿no? Segundo, que Jesús, aunque eran palabras fuertes, eran palabras con amor, porque lo que Jesús estaba buscando era que ellos se arrepintieran, ¿no? Eh, y vemos aquí que Jesús usó ese tipo de palabras porque tal vez eran necesarias en ese contexto para estos religiosos que eran hipócritas, que se creían justos, ¿no? Entonces, una manera de hacerlos reaccionar, ¿no? claro. Jesús utilizó este tipo de reprensión, ¿no? Entonces, la Raspberry. reprensión hacia este grupo, ¿no? Eh, y a veces Mm, también es así, ¿no? A veces nosotros pensamos que solamente el amor involucra que nos acaricien, ¿no? Pero no es así, ¿no? O sea, el amor muchas veces también se puede evidenciar a través de palabras que pueden ser fuertes, pero que vienen con una intención de que podamos reaccionar, ¿no? Y como una vez yo he dicho, ¿no? Yo percibo que me aman más cuando me corrigen, a pesar de que no me guste de repente al inicio, pero cuando me corrigen y se arriesgan a que uno los pueda de repente ver mal, pero se percibe más amor, porque el que no te dice nada, el que te deja pasar por alto las cosas, no evidencia No amor, ama, ¿no? pues. Dios no es así con nosotros, ¿no? Dios No. nos disciplina, porque somos sus hijos, y aún nos puede, ¿cómo se llama?, hacer pasar por circunstancias difíciles para que nos corrijamos y volvamos a Él, ¿no? Entonces vemos allí, en el punto 5 continuamos, dice, lea lo que lo que el Señor dijo a los fariseos, de los fariseos y escribas, en Mateo 23, 13, 36, subrayen su ira las palabras con que les describió. ¿Cuántas veces les llamó hipócritas? Escriba lo menos otras 6 palabras que usó contra ellos. Y ahí esto sería como una tarea para ustedes de manera personal, para que ustedes hipócrita. puedan hacerlo en casa, ¿no? Pueden leer esos textos Puntos y de... el texto y pueden ahí contar cuántas veces se menciona la palabra hipócrita. Y ahí en esta casilla, en este cuadro, pueden ustedes poner, por ejemplo, seguramente vamos a encontrar sepulcros blanqueados, generación de víboras, hipócritas, una Hermano, serie una consulta. de etc. palabras que se O sea, utiliza, ¿no? hermano, solamente entre Mateo del 13 al 36, ¿no? Sí, letra 36, ¿ok? Ahí ustedes les animo a que lo puedan hacer ya con más calma en casa, ¿ok? Vamos a continuar con la Entonces, parte de los saduceos. Estos no eran Mm, estrictamente una secta, se cree que se originaron más o menos al tiempo de los fariseos, no au- entiendo. Ok. ¿no? Aunque algunos consideran como fundador a Sadoc, se menciona a Sadoc, el sumo sacerdote que vivió en tiempo de Salomón, ¿no? Bueno, es un poquito acerca del origen, ¿no? De los saduceos, del posible origen. Eran ricos y de gran influencia, negaban la presencia de los ángeles, otros espíritus, y la realidad de todo milagro, especialmente la resurrección corporal. O sea, los saduceos no creían en los ángeles, no creían en espíritus, no creían en los milagros, no creían en la resurrección de los muertos. Era más un grupo político. En realidad, los saduceos estaban más interesados en el poder político que podían obtener por medio de la religión. El sumo sacerdote era un saduceo. Los sumos sacerdotes generalmente eran saduceos. Es por eso que nosotros vamos a encontrar, cuando hemos leído Juan capítulo 11, que Caifás, en el versículo 49 del capítulo 11, dice Caifás, que era uno de ellos, sumo sacerdote,
¿no? Aquel año le dijo, vosotros no sabéis nada, ¿no? Ni pensáis que nos conviene, ¿no? Que un hombre muera por el pueblo y que en vez que toda la nación perezca, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque él lo que le importaba más era su posición como sumo sacerdote. Porque en el versículo 48 dice, si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. En realidad lo que le importaba era el poder político y su posición como sumo sacerdote. Su Era economía. más una secta Sí. política, pero con la fachada religiosa, ¿no? Porque en realidad no creían en Dios, ¿no? No creían en espíritu, no creían en ángeles, no creían en milagros, no creían en la resurrección. ¿Qué clase de fe? No era la fe de Israel, ¿verdad? Entonces, era más un grupo político, religioso, podríamos decir, ¿no? ¿Se les Eran los... puede llamar gnósticos, profesor? No, 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 ¿Se no, les no, puede llamar? no, 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 no. ¿no? Los gnósticos eran otra cosa. No, no Ah, eran, no. ya. ¿Ok? Eran ¿cómo dice? Religiosos, racionalistas o liberales y mundanos, ¿no? De aquella época. Ujú. Más les importaba el poder político, ¿no? Ellos no eran levitas, ¿no? No, tampoco. Ah, los saduceos, levitas, eh, Porque creo que los únicos que podían ser sacerdotes eran levitas. Y también me confunde un poco eso. claro, ¿Un sacerdote podía ser saduceo o fariseo? Sí. eso sí no recuerdo sinceramente, no lo tengo, no tengo esa información. Lo que sí sé es que en la época de Jesús, los que ocupaban el cargo del sumo sacerdotes era la familia esta familia de los Caifás. Era una familia en realidad que se había apoderado del poder y entre ellos estaban como que siendo, uno era sumo sacerdote, el otro después lo seguía, o sea, se había apoderado de esos cargos, ¿no? Eso está O en un sea, pasaje del libro de los Hechos, ahí se menciona, no lo tengo ahorita en la mano, pero Levitas eran. ya después se los paso si Mm, desean, ¿no? En Hermano, una resumen, consulta, ya, hermano. sí, 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 dígame. Si quería, me confundo, exactamente qué es una secta. ¿A quién se le dice secta? Porque acá dice, se cree que es la secta, pero ¿qué es? Y en el otro dice, estos no eran estrictamente una secta. Entonces, ¿qué es exactamente una secta? Lo que pasa es que una secta generalmente está relacionado con una religión, o sea, con una creencia religiosa, Mm, ¿no? Entonces, ¿por qué los usan no eran una secta? Porque en realidad ellos no eran en sí religiosos, sino eran más políticos. O sea, que buscaban más el poder. O sea, se metían con las cosas de la religión, pero más que todo buscando un beneficio político. Pero ya, los no, no, saduceos. no en realidad porque le importaba la religión. Y ahí los fariseos. Los fariseos sí eran una secta religiosa porque ellos sí les importaban las cosas espirituales. Obviamente se choquearon y se convirtieron en una secta eh, que se preocupó más por lo externo que por lo interno, pero a diferencia de los saduceos, los fariseos creían en la resurrección de los muertos, creían en los espíritus, creían en los ángeles, creían En en los, Dios. en los milagros, creían en Dios también, sí, creían en Dios. Por eso es que muchos fariseos se convirtieron a Cristo. Ajá. Finalmente pusieron su fe en Jesús, eran celosos de la ley, estudiaban profundamente la ley. Cuando hablamos de la ley, nos estamos refiriendo a los libros de Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico, nos estamos refiriendo al Pentateuco, Sí, ¿ok? A eso me refiero. O sea, ellos eran que creían celosos, en Dios, estudiaban. pero En cambio, los saduceos no eran así, creían en Dios, eso sí, pero ¿ok? también. Los saduceos no eran así. De acuerdo. Si quieren una referencia de los saduceos, o de la familia de esta familia de los sumos sacerdotes, solamente les voy a dar la referencia, está en Hechos capítulo 4 versículo 5, 5 y 6. Ahí se menciona la familia de los sumos sacerdotes, ¿no? Anás, Caifás y Juan y Alejandro, que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Eran, Saduceos. Profesor, profesor, una preguntita. sí, Este, sí, Eh, dígame.
los sacerdotes vienen de la tribu de Leví Ya. cuando estuvo Claro, en el desierto, Moisés y Aarón. bien. Aarón Eh, fue, ¿no? en la época en la época en el cual se inició lo que era el sacerdocio en el Antiguo Ujú, Testamento con la construcción del tabernáculo de reunión, Ajá. cuando Dios establece que Sacerdocio. que Aarón sea el primer sumo sacerdote y ujú. establece también que la descendencia de Aarón iban a ser los que iban a suceder, ¿no? Y Sí, que de la tribu de Leví, ¿no es cierto? de la tribu de Leví iban a ser los sacerdotes y los descendientes de Aarón los sumos sacerdotes. O sea, sí, así estaba establecido por Dios, ¿no? Los sacerdotes tenían que ser de la tribu de Leví, ¿no? Y en el Ahora, tiempo de nuestro Señor Jesucristo, en la época del Señor Jesucristo, yo no estoy ahorita con una información exacta de si esto aún se cumplía al pie de la letra, porque ya en esta época, como habían sido conquistados por los romanos también, y también, como estamos viendo, se había convertido más en una búsqueda de poder político, religioso, y toda una mezcla de Sí, intereses mm, que entonces ya no sabría decir si realmente estos saduceos eran descendientes de Leví. No tengo de esa Leví. información, Ajá. pero, Ah, ya, ya. ese era ujú. Buen dato. así fue el inicio del sacerdocio. O sea, los sacerdotes tenían que ser de la tribu de Leví, Sí, pues. ¿no? Sí, pues. Tenían que ser de la tribu de Leví, ¿no? Por eso es que los de la tribu de Leví no tenían no tuvieron nunca un territorio físico, porque Dios estableció que ellos fueran sacerdotes, ¿no? Y ellos se dedicaban a las cosas santas, ¿no? Cosas sagradas, ¿no? Sí, En sí, el, al en el tabernáculo a tabernáculo de atender al Señor. reunión y posteriormente en el templo, ¿no? En el Ujú. templo. Ujú. Obviamente ya en la época de Jesús todo esto había perdido el sentido, el sentido verdadero, porque recordemos inclusive que se vendían los animales en el templo mismo, ¿no? Se Sí, vendían y todo esto era un negocio, en realidad era un negocio para los sacerdotes, ¿no? Entonces vemos cómo se había perdido todo ese sentido de reverencia, de espiritualidad. Que los saduceos hayan sido descendientes de Leví, no lo sé, no tengo ahorita el dato exacto, pero así fue establecido por Dios. Tenían que ser descendientes de Leví, los sacerdotes. Muy bien. Muy bien. Vamos a continuar, porque si no, no acabamos, ¿ya? Sí, 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 Vamos a correr un ya van poco, a ¿ya? ser las diez y Vamos a media. correr Interesante. un poco. Lea Marcos, bueno, ahí se menciona Marcos 12, ¿no? En la discusión de los saduceos tuvieron con Cristo, ¿no? Sobre la resurrección. ¿No? Hay una discusión que tuvieron con Cristo sobre la resurrección, ¿no? ¿Cuáles dos cosas les dijo el Señor que ignoraban, que hicieron ridícula su pregunta? En el versículo 24, ahí ustedes pueden completar, ¿no? Si nosotros vamos a Marcos 12, ahí se menciona en el versículo 24 exactamente, que se dice, entonces respondiendo Jesús les dijo, no erráis por esto, porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios. Entonces, ignoraban las escrituras y el poder de Dios, ¿verdad? Entonces podemos decir que los saduceos en realidad no eran ignorantes de la palabra de Dios y tampoco creían en el poder de Dios. ¿Por qué? Porque ellos no creían ni en milagros y tampoco, obviamente, eran estudiosos de la ley como los fariseos, ¿no? Entonces vemos allí que ignoraban, completamos ahí las las escrituras. escrituras y el poder de Dios, según el texto del versículo 24 de Marcos 12, ¿ok? Muy bien. Vamos a continuar con los escribas, ¿ok? Eran copistas de las escrituras, una profesión de origen muy antiguo y de mucha importancia antes de la invención de la imprenta. Eso quiere decir que eran copistas de escritura, que ellos los escribas se dedicaban a escribir a escribir los manuscritos de las escrituras. Se dedicaban a hacer las copias
de de la escritura, de la ley, de todo lo que era la escritura del Antiguo Testamento, ¿no? Las copias a través del pergamino, ¿verdad? Ujú. Entonces, ellos se dedicaban a tienen esta profesión, ¿no? A causa de su conocimiento íntimo de la ley, se les llamaba doctores o intérpretes de la ley. Obviamente, este grupo de los escribas tenían un conocimiento muy profundo, porque obviamente tenían, al copiar toda la escritura, tenían que conocer profundamente la ley, ¿no? Y la copiaban, tenían que copiarla tal cual, no podía haber error, ¿verdad? Entonces vemos allí que era un trabajo muy minucioso, muy arduo, y se les conocía también como doctores o intérpretes de la ley a este grupo de los escribas. Tenían gran influencia entre el pueblo y muchos de ellos se unieron a sus colegas, los sacerdotes y ancianos, para perseguir a Cristo, ¿no? Entonces también vamos a encontrar eh, en Lucas 20:46 donde Jesús se refiere a los escribas, ¿no? Porque en Lucas 20 también Jesús no solamente reprende a los fariseos, a los saduceos, sino también le queda su chiquita a los escribas, ¿no? En Lucas 20:46 dice, guardaos de los escribas que gustan de andar como ropas largas y aman las situaciones en las plazas, las primeras sillas en las sinagogas, los primeros asientos en las calles, ¿no? Ahí Jesús les está reprendiendo, ¿no? Y acaba diciendo, recibirán mayor condenación por hacer estas cosas, ¿no? Entonces vemos cómo también este grupo de escribas, al igual que los fariseos, se haya vuelto en un grupo que más buscaba la gloria personal, ¿no? Buscaba que los hombres los admiraran, ¿no? Buscaban su prestigio, su propia gloria, ¿no? Y no la gloria de Dios, ¿no? Muy bien, entonces vemos a este grupo de también llamados escribas. También encontramos a los herodianos, ¿no? Los herodianos eran un partido político adicto a los Herodes, en oposición a lo que los fariseos creían. Los herodianos sostenían que era justo pagar tributos y se sometían de buena voluntad al poder romano, ¿no? Entonces vemos ahí a este grupo que de repente es menos conocido para nosotros, pero sí está mencionado también en la Biblia, ¿no? Ahí creo que alguien tiene el micro prendido, si lo puede apagar para que no haya problemas al momento de la grabación, por favor. Muy bien, gracias. Entonces vemos que deseaban la continuación de la religión judía y se unieron a los fariseos para oponerse a Cristo. Ahí también se menciona en Marcos capítulo 3 versículo 6 y capítulo 12 versículo 13, ¿no? Se menciona que los herodianos también, finalmente todos estos grupos que eran antagonistas entre sí, porque no es que estos grupos estuvieran de acuerdo en muchas cosas, ¿no? Eran grupos diferentes, los fariseos especialmente con los saduceos no estaban de acuerdo, se podía decir que hasta eran grupos antagonistas, pero finalmente cuando tuvieron que perseguir a Cristo, se unieron, ¿no? Se unieron, Mm. ¿no? Igual con los herodianos, igual con los escribas, ¿no? Por un motivo Finalmente, político, más que nada. ¿cómo? Por un motivo político, ¿no? Más que nada, Por ¿no? un motivo político, porque, bueno, por un lado, los fariseos querían matar a Jesús, los fariseos querían matar a Jesús porque obviamente ellos, al ser celosos de la ley, lo acusaban a Jesús de que se hacía como Dios, al decir que era hijo de Dios, lo acusaban de que él se hacía Dios. ¿Recuerdan, no? En Juan, cuando le dice, tú blasfemas, ¿no? Porque siendo hombre te haces Dios, ¿no? O sea, ellos, Mm. en su celo, obviamente equivocado, acusaban a Jesús de ser un impostor, ¿no? De ser un falso maestro, ¿no? Pero por otro lado, los saduceos estaban más interesados en el poder político, ¿no? ¿Qué va a pasar, no? Los romanos van a destruir nuestro templo si este hombre sigue así, ¿no? Entonces, los fariseos, digamos así, sus motivos eran diferentes, pero finalmente ambos estaban en contra de Jesús, ¿no? Tenemos también a los escribas, los herodianos, ¿no? Ahí se mencionan estos dos grupos. Las razones de la oposición.
Primero, por el origen humilde de Jesús, ¿verdad? Los que pertenecían a los grupos mencionados arriba eran orgullosos por ser de familias de categoría, ¿no? Eran ricos, instruidos, de los centros más famosos, ¿no? Les he pasado un texto que está en Hechos, ¿no? En Hechos capítulo, a ver, voy a buscarlo nuevamente porque ya se me perdió. Hechos capítulo 4, ahí se menciona, miren, versículo 1, miren, dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Ahí estaban todos juntos, ¿verdad? Y este fue en el concilio cuando estaban llevando encarcelados a Pedro y a Juan, ¿no? Y ahí en el versículo número 5 dice, aconteció el día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, miren, están, ¿no? Los escribas también, y el sumo sacerdote Anás, y Caifás, y Juan, y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y miren, en ese momento, ¿quién era sumo sacerdote? En ese momento. ¿Quién era el sumo sacerdote en ese momento que estamos Anás, leyendo? Anás era el ¿Caifás? sumo sacerdote. ¿Más? Pero ¿quién era el sumo sacerdote en Juan 11? ¿Caifás? Caifás. ¿Se dan cuenta? Que estaba ahí en el círculo nomás entre ellos. Mm, Eran la familia de los sumos sacerdotes. Entonces vemos que ellos en realidad se opusieron a Cristo no tanto por el tema de espiritual, sino porque la presencia de Cristo amenazaba su poder que ellos tenían como sumos sacerdotes. Muy bien, entonces vemos aquí razones de la oposición. Por el origen humilde de Jesús, ¿no? Los que pertenecían a los grupos mencionados arriba eran orgullosos por ser de la familia de categoría, ricos, instruidos, en los otros más famosos, ¿no? A diferencia de los discípulos, ¿no? Que vimos la semana pasada que eran pescadores, gente del vulgo, poco instruida. Es por eso que cuando los discípulos hablan con valentía, se sorprenden, se sorprenden porque sabían que ellos eran personas que no eran letradas, ¿no? Cuando ya los discípulos llenos del Espíritu Santo defienden, ¿no? Y dan testimonio de Cristo. Cristo, hijo de un carpintero también, ¿no? Y sin instrucción, ¿no? Ahí tenemos el origen humilde de Cristo, ¿no? O sea, se ponían a Cristo por su origen humilde, ¿no? Recordemos, como vimos la semana pasada, ellos decían, de Galilea puede venir algo bueno, ¿no? Jesús venía de mm, Galilea, ¿no? Entonces ellos, por su origen humilde, es más, ¿no? Como hemos leído, le decían hijo de fornicación. Su origen no solamente humilde, sino que ellos estaban pretendiendo decir que Jesús provenía de un nacimiento, de un nacimiento, de una relación pecaminosa, de un nacimiento que no había sido un nacimiento correcto, ¿no? Producto de un acto de adulterio, ¿no? Pero no era así, ¿verdad? Sabemos que no era así. Punto B. Por los seguidores humildes que escogió y por asociarse con los publicanos y gente común, ¿no? Recordemos, ¿no? Jesús escogió a gente humilde, no escogió, como vimos la clase pasada, lo vil y menospreciable escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, ¿no? En Primera de Corintios se menciona ello, ¿no? Lo vimos la semana pasada como la elección de Dios. Dios no escoge lo que necesariamente lo más culto, ¿no? Sino escogió lo vil, lo menospreciable para humillar a lo fuerte, ¿no? Para que nadie se jacte en su presencia, ¿no? Eh, por los seguidores humildes escogió, y por asociarse con los publicanos y gente común, ¿no? Recuerden que a Jesús se le decía que era amigo de los publicanos, ¿no? Y los pecadores, ¿no? Entonces todo esto ocasionaba oposición, porque era algo que los fariseos y los religiosos de la época, todas estas sectas no hacían. Ellos no se juntaban con los publicanos, ellos no tocaban a los leprosos, ¿verdad? Ellos no hacían eso, pero Jesús sí lo hacía. Porque Cristo no exigía de sus discípulos muchos de los ritos tradicionales de los judíos.
este rito, por ejemplo, ahí no vamos a leer todo, pero ustedes ya lo pueden leer en casa, cuando Jesús, cuando dicen, no, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos, ¿no? Antes de comer? O sea, cosas así, ¿no? O por qué tus discípulos no ayunan como ayunan los discípulos de los fariseos. O sea, una serie de tradiciones, ritos tradicionales de los judíos que más eran ritos religiosos, pero eran solamente cosas externas, ¿no? Pero realmente en el fondo ellos no estaban buscando sinceramente a Dios, ¿no? Entonces, ¿qué más? Porque Cristo y sus discípulos no guardaban el sábado. Otra causa de persecución era esta. Ellos no guardaban el sábado, entre comillas, no guardaban el sábado con todas las tradiciones de los judíos, ¿no? Eso también está relatado en el Evangelio de Juan, ¿no? Cuando Jesús sana a muchos enfermos en los evangelios día sábado, ¿no? Sana a este paralítico en día sábado, a un hombre que tenía la mano seca, le restaura la mano un sábado, y todo esto era causa de oposición, ¿no? Por parte de los enemigos, de los religiosos de la época, de Jesús, ¿no? Eh, Vemos también porque Cristo, ¿qué más menciona aquí? Especialmente le atacaban por sanar el día de reposo, como hemos mencionado. Hay algunos textos, ¿verdad?, que están aquí mencionados. ¿Qué trataban de hacer los judíos porque Cristo sanó al paralítico en el día sábado? ¿Qué trataban de hacer los judíos porque Cristo sanó al paralítico el día sábado? Ahí ese relato está en Juan 5, del 1 al 16, ¿no? Ahí se menciona la sanidad del paralítico, ¿no? Y, y vemos Matarlo, que ahí podemos responder ese texto, esa pregunta. Procuraban matarle, ¿verdad? Versículo matarlo. 18. Sí. Versículo 18 dice, por esto los judíos más procuraban matarle. Ese texto es importante, ¿no? Porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Y ahí podríamos poner otra razón de la oposición. Otra razón de la oposición era Ujú, que Jesús decía que era el Hijo de Dios, ujú, ¿no? Que Dios era su Padre. Eso él decía, y eso era causa también de persecución y de oposición. Y creo que inclusive es una de las más importantes. Así que por ahí sí pueden añadirla y pueden poner como pasaje Juan capítulo 5 versículo 18. Entonces vemos allí muchas causas de oposición, razones de oposición. Muy bien. Vamos a correr, ¿ok? Para poder culminar. Clímax de la oposición, ahí vemos en Mateo 27, 40, y que también encontramos en esos versículos específicamente los momentos clímax de la oposición. Algunos de esos ya lo hemos visto también, ¿verdad? Compraron a Judas para que lo entregara en Mateo 26. ¿Cuál fue el precio? 30 50, monedas 30 monedas de plata, ¿sí? de plata. sí, Monedas de plata, ¿no? sí, Fue el sí. precio que dieron a Judas para que él entregara al Señor. Vemos ahí el clímax de la oposición en Mateo capítulo 27, ¿verdad? En Mateo 27 se da el clímax de la oposición y se da precisamente ya prácticamente eh, ya en la última semana de la vida de Cristo, pues, ¿no? La última semana de la vida de Jesús. Todo esto coincide con la muerte de Lázaro. Ahí se fue dando el clímax, ¿ah? Con la muerte de Lázaro, cuando cuando Jesús, ¿recuerdan ese evento cuando una mujer derrama un perfume de alabastro sobre Jesús, Sobre los pies, ¿no? sus pies, y Secándolo con su cabello. ahí se molesta Judas, ¿no? Sí, Se molesta Judas, dice que se pudo haber vendido esto por mucho dinero y dar a los pobres, pero eso era algo falso, porque en realidad a él no le importaban los pobres, sino que era ladrón y robaba de la bolsa. sí. Y Era vamos el a, tesorero, ¿no? ajá, Sí. y vemos que a partir de ese momento Judas buscó oportunidad para entregar a Jesús. Se intensificó más allí, ¿no? Sí. Ese texto no lo tengo ahorita a la mano, pero
Ahí les animo a que puedan buscarlo, está en los evangelios, pero se menciona que cuando Judas, desde ese momento buscó oportunidad para entregar a Jesús, ¿no? Eh, Sí, bueno, ahí vemos también algunos textos, ¿no? En relación a, lo acusaron para ser crucificado también, de blasfemia por decir que era el Hijo de Dios, ¿ve? De blasfemia por decir que era el Hijo de Dios, de sedición contra el gobierno romano, instigaron al pueblo en contra de él. Recuerden que finalmente los religiosos sobornaron al pueblo para que pidieran a Barrabás, ¿no? En vez de Jesús, y finalmente Jesús, piden a Barrabás y a Jesús lo crucifican, ¿verdad? Vemos ahí Ujú. todos esos eventos que fueron el clima de la oposición, desde la muerte, desde la resurrección de Lázaro, desde este evento del perfume de alabastro con Judas, que finalmente comienza a buscar oportunidad para querer entregarlo, cómo se intensifica el querer matar a Jesús a partir de la resurrección de Lázaro, y finalmente fue llegando el momento hasta la última semana de Jesús, cuando ya eh, confabulan contra él, ¿no? Y vemos aquí también los juicios de Herodes, el juicio de Poncio Pilato, ¿no? Y todo este juicio que se dio en el Sanedrín también, previamente un juicio injusto, porque no era un juicio de acuerdo a la ley, de acuerdo a lo que debía ser, porque nunca se podía hacer un juicio en la noche, por ejemplo. Tenían que estar todos y no estuvieron todos. O sea, hubieron una serie de eventos que no estaban acorde a lo que realmente debería ser, pero finalmente todo esto era una confabulación para matar a Jesús, ¿verdad? La actitud de Jesús ante sus enemigos, ahí vemos, no se defendió, perdonó a todos, cumplió lo que enseñó. Jesús no se defendió, como una oveja, dice la palabra, fue llevada al matadero, ¿verdad? Enmudeció. Vemos que frente a este soldado, que los soldados cuando van a prenderlo, Pedro le corta una oreja y Jesús le dice a Pedro, Lo restablece. guarda tu espada, ¿no? Porque el que vive de la espada perecerá, morirá, ¿no? Y Mm. Jesús sana a este soldado, ¿no? Lo sana. Vemos también Jesús calla ante las acusaciones falsas de sus enemigos, allí en el juicio que tenía en el Sanedrín, en el concilio, Jesús cayó. Jesús dio testimonio, ¿no? De que él vendría a juzgar, a juzgar, ¿no? Y finalmente el sumo sacerdote rasga sus vestiduras, lo acusan de blasfemia, lo llevan ante Poncio Pilato para ser enjuiciado. Perdonó a todos, a unos los que lo están crucificando. Jesús los perdona, ¿no? Recordemos las palabras de Jesús, eh, Aún cuando están cuando ya está. crucificados, ¿no? Perdónalos porque no saben lo que no hacen, saben lo ¿verdad? que hace. Y cumplió lo que enseñó porque él amó, ¿verdad? Jesús amó hasta el final, amó a sus discípulos, nos amó a todos, cumple lo que dice, ¿no? Jesús dice, nadie tiene mayor amor que este, que aquel que da su vida por sus amigos. Y también va a decir el Señor Jesucristo que nadie le quita la vida a él, ¿no? Él la da de su propia voluntad, tiene poder para darla, tiene poder para volverla a tomar, ¿verdad? Entonces vemos allí que el Señor Jesús, cómo fue su actitud frente a sus enemigos. Y es la misma actitud que nos debe llevar a aprender de él, ¿no? Y estudiar todo esto nos debe llevar a poder examinar nuestros corazones, hermanos. Muy bien, hermanos, vamos a orar. Nos queda un minuto, ¿ok? Vamos a orar. Señor, te damos Bueno, gracias por este tiempo.